Bienvenidas y bienvenidos a la sexta Feria de la Lectura de Montería, Un Río de Libros. Este año, bastante atípico, aunque no más que el anterior, vamos a tener esta programación mitad presencial, mitad virtual. El homenajeado de este año es el poeta sucreño, narrador, pintor, periodista Héctor Rojas Erazo, de quien celebramos el centenario de su nacimiento. Vamos a conocer un poco de su historia, su biografía a través de un video, y además también queremos aprovechar para invitar a que conozcan su obra poética y narrativa. En las bibliotecas públicas pueden encontrar Respirando el Verano, En noviembre llega el arzobispo, Celia se pudre, y su trabajo periodístico recogido en Vigilia de las Lámparas y la obra poética de Rojas Erazo, muy bella y que vale muchísimo la pena conocer a uno de los más grandes cultores del arte literario del Caribe colombiano y de nuestro país. Vamos a ver el video. ¿Sabías que este año 2021 se celebra el centenario de nacimiento del escritor Héctor Rojas Erazo? Él nació el 12 de agosto de 1921 en Tolú, Colombia. Una noche a las 12 en punto, cayendo un torrencial aguacero, su madre lo dio a luz, ayudada por su abuela, quien más tarde sería Celia en todas sus novelas. Rojas Erazo se constituyó en uno de los artistas de mayor relevancia en el Caribe colombiano. Fue novelista, poeta, periodista y pintor. El maestro Rojas Erazo vivió en España y otras capitales de Europa durante 10 años, dejando a su paso un legado que hoy permanece intacto en la memoria de varias generaciones. Inició su labor periodística en el diario El Heraldo, de la ciudad de Barranquilla, El Relator de Cali. Escribió en el Universal de Cartagena la columna Telón de Fondo. También escribió para medios nacionales como el diario El Tiempo y El Espectador. En 1967 recibió el Premio Nacional de Novela ESO por su obra En noviembre llega el arzobispo. En 1999 recibió el Premio Nacional de Poesía José Asunción Silva. Fue doctor honoris causa de la Universidad de Cartagena en 1977. Su pintura es decididamente americana dentro del estilo figurativo, pues creó una mitografía personalísima compuesta por gallos, vendedoras, tamboreros, gaiteros, entre otros. En palabras del autor, toda obra es un intento de justificar, más allá de cualquier horror o cualquier equivocación, la inocencia del hombre. Héctor Rojas Erazo falleció en la ciudad de Bogotá el 11 de abril del 2002. La sexta Feria de la Lectura, Un Río de Libros de Montería, es organizada por la Alcaldía de Montería a través de la Oficina de Gestión Social y es posible gracias a nuestros aliados, la Cámara Colombiana del Libro, el Ministerio de Cultura, el Banco de la República, el Observatorio del Caribe, la Fundación Cultural Canto Verde, la Universidad Pontificia Bolivariana de Montería, la Universidad de Córdoba, la Red Nacional de Ferias del Libro, el Hotel Florida Sinú y el Unión Plaza. Vamos a iniciar la programación y para ello llamamos al escenario a Lina Tapia, Toño Sánchez Jr. y Luz Hernández. Este es el conversatorio Libros y Autores, Luces en las Sombras. Lina Tapia es monteriana, ingeniera civil, especialista en Administración Total de la Calidad y magíster en Ingeniería Industrial.
Ha sido docente en instituciones como la Universidad de Córdoba y la Universidad Pontificia Bolivariana en niveles de pregrado y posgrado. Se desempeña actualmente como gerente librera y miembro del equipo creativo de la librería Libro Tinto de Montería. Toño Sánchez Jr. es escritor, periodista y abogado monteriano con experiencia en investigación, análisis y redacción en prensa, radio y televisión. Ha escrito y publicado libros de crónicas, recopilaciones de artículos de prensa y entrevistas en títulos como Las crónicas que no me dejaban contar del 2001, Crónicas que dan miedo contar de 2003, Que conste de 2005, El hijo del ajedrecista de 2007, Semblanzas, entre otros títulos. Dirige y conduce el programa de entrevistas Semblanzas, que se emite por Telecaribe desde el año 2012. Y con ellos, moderando, está Luz Hernández, comunicadora social, se ha desempeñado como investigadora y redactora para el diario La Razón, promotora de lectura y como community manager para la Alcaldía de Montería. Bienvenidos y los dejamos con el conversatorio. Muchas gracias, Irina. Bienvenido, Lina. Bienvenido, Antonio. Pueden sentarse. Bueno, muchísimas gracias primero a todos los que nos acompañan en este primer evento de Un Río de Libros, Sexta Feria de la Lectura de Montería. Gracias a todos también los que se están conectando a través de nuestras redes sociales, Facebook y YouTube, por nuestro canal Ciudad Un Río de Libros. Gracias, Lina, nuevamente. Gracias, Toño, por aceptar la invitación, por participar de este evento y por ser también protagonistas. Muchas gracias a la Alcaldía de Montería, muchas gracias a Carlos Marín, muchas gracias a Antonella Vega, gracias a todos los presentes por animarse a participar de esta sexta Feria de Lectura en Montería. Muchas gracias, primero que todo, a todos los asistentes que se tomaron la molestia de venir hasta acá y acompañarnos en todos estos tiempos difíciles que estamos viviendo. A la Alcaldía de Montería, a Antonella Vega, al alcalde, a todo el equipo que está detrás de esto y que jamás vayan a desfallecer, cambie la administración que cambie. El presidente Harry Truman elevó a pecado mortal la ingratitud. Por eso, toda mi gratitud para todo ese equipo y por haber tenido la deferencia de invitarlo a uno, más cuando uno sabe que hay muchas administraciones que dicen, ¿para qué invitan a Toño Sánchez si te friega tanto? Entonces, aún se hace más grande esta gratitud. Muchas gracias, Toño. Bueno, este conversatorio tiene por nombre Libros y autores, luces en la sombra. Nos citamos aquí para conversar, para escuchar sus historias alrededor de estos objetos de culto que, como dijo Borges, son una extensión de la memoria y de la imaginación. Y creo que no hay una mejor manera para iniciar esta conversación que preguntarles a ustedes qué papel juegan los libros en su vida y si en algún momento se han convertido en eso, en luces en medio de las sombras. Lina, tienes la palabra. Bueno, los libros son luces, sin duda alguna, en todo momento, en cada etapa de mi vida, han sido siempre faros que dirigen mi pensamiento, que dirigen mi accionar. Y más ahora, en este proyecto bello de constituir Libro Tinto como librería independiente, que es un espacio cultural, que congrega lectores, que hace culto al libro, principalmente físico, que pretende que el libro sea un objeto de rutina, que haga parte del diario vivir, del transitar de los monterianos, los cordobeses, que cuando estés haciendo una vuelta en el banco puedas echar mano de tu libro, cuando vayas en el bus, mientras esperas que te atiendan en la consulta médica, cuando vayas a acostar a tus hijos. Eso quiere Libro Tinto, esa es nuestra apuesta, por eso todo el trabajo, el esfuerzo que hacemos en promover la lectura
como un acto diario, ¿sí? Y el libro como un objeto de rutina, como un objeto que te acompaña, como si fuera tu ropa, como si fuera parte de una extensión de ti. Un libro para que aprendas, un libro para que no te guste, un libro para que converses con el otro, con tu esposo, con tu hijo, con tu amigo, en el club de lectura. Es un libro para todo. Muchas Entonces gracias. significa, imagínate, el proyecto de vida. Un todo. Muchísimas gracias, Lina. Toño. Yo creo que antes del libro está lo oral. O sea, lo que tú le narras a la persona, al niño, es la invitación que tú le haces con el cuento, porque es que tú por la noche, cuando le lees un cuento, es oral, o sea, tú sí lo estás leyendo porque tú eres adulto, tú sabes que es un libro, pero ese niño no sabe que es un libro, él solo está oyendo. Entonces yo creo que ahí es donde empieza todo. Cuando Carlos Marín me decía esto, me decía, mira Toño, es como empezaste tú a entrar a la lectura, y él me hizo acordar de un profesor que ojalá pudiera encontrármelo otra vez en el colegio La Salle, profesor Neri se llamaba Neri, y la clase de español era los viernes, porque en esa época se daba clase a doble jornada, de 7 a 11:30 y de 2 a 5, y esa clase era a las 3 de la tarde. Ese era el único profesor que no tenía que decirle a los estudiantes, siéntense, bajen la voz, cállense, porque todos los viernes él nos contaba una novela, nos narraba una novela que se inventaba. Y a mí eso nunca se me ha olvidado. Y él decía, lean, lean, lean. Y de ahí viene eso, o sea, yo creo que es como una cuestión integral, o sea, tanto en la casa, cualquier familiar, como en el colegio, invitar a los niños a leer, pero a leer de una manera emocionante. O sea, ¿por qué lo voy a mandar a leer poesía? No, vamos a meterlo primero por los cuentos, por las cosas de emoción y esas cosas. Y yo recuerdo ese profesor Neri, nunca se me ha olvidado. Todos esos viernes, y uno esperaba el viernes para ver por dónde iba la novela y la cosa. Y lo otro fue el círculo de lectores. No me van a creer, o sea, yo recuerdo que eso quedaba en la 27 con tercera esquina, y uno pasaba por ahí, decía círculo de lectores, y uno entraba. Si compras un libro te llevas otro y te inscribes y te lo llevan a tu casa y todo ese tipo de cosas. Y había un vendedor que siempre me veía entrar y salir. Y me dijo, yo te lo voy a fiar. Y yo, ¿y qué te gusta? Entonces me dio un libro de algo de la Oceanía, una cosa que se perdieron unos buques y unas cosas. Yo le dije, no me dé. Yo cuando iba leyendo eso, no me dé esa vaina, eso no me gustó. ¿Qué te gusta? Yo le dije, como algo de misterio eso. Y me ha regalado ese libro, pero a costa de que le comprara uno. Y me regaló Los 5 cerditos de Agatha Christie. Y ahí empecé a leer. No me dio ni siquiera el grandioso de Agatha Christie, que es el que todo mundo recomienda, El asesinato de Oriente Express. No, Los 5 cerditos. De ahí ese tipo me convirtió en un deudor impresionante. O sea, nunca le terminé de pagar, siempre le debía, y por ahí me metió. Después, cuando ya sabía que estaba metido ahí, me pasó a Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes. Después, cuando él creyó que ya estaba bien, me metió a Edgar Allan Poe. Entonces, eso creo que es lo que lo lleva a uno a los libros, pero hay algo que te tiene que enamorar. ¿Y quién tiene que hacer eso? Nosotros como adultos, con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con nuestros niños, buscar qué les gusta e inspirarlos a que vayan a leer eso, y por ahí se vayan a leer otras cosas.
Muchas gracias, Toño. Y ahora que me das la oportunidad de preguntarte, ya nos contaste quiénes fueron esos personajes que te ayudaron a enamorarte de la lectura, como el profesor Neri. Me gustaría que de pronto nos contaras quiénes fueron esos autores que te han ayudado dentro de tu proceso de formación como escritor, como periodista y como lector también. Mira, hoy esto suena hasta de pronto vergonzoso, pero leer Paquitos, así se llamaba en esa época. ¿Dónde vendían los Paquitos en Montería en esa época? En la 29 con cuarta esquina. Ahí quedaba la Lotería de Córdoba. Ahí había un señor que vendía todos los Paquitos. Los lunes en la tarde hacían filas para comprarlos. Y el otro señor estaba en la 30 y 31 con primera. Ahí quedaba Bianca, ahora queda el Banco de Colombia. Y uno iba ahí a comprar todo eso, todos los Paquitos y todo, y eso servía. Pero también llegaban unas gacetas más grandes, que eran libros, pero eran ilustrados. ¿Cuándo me iba a imaginar yo, tiempo después, que yo estaba leyendo a Raymond Chandler, a Dashiell Hammett, los tipos que inventaron, los más grandes escritores de la novela negra de Estados Unidos, pero era con ilustraciones? Yo no sabía que estaba leyendo Cosecha Roja, sí se llamaba Cosecha Roja, pero yo no sabía lo que eso significaba para la novela negra como lo sé hoy. Entonces ahí en esos Paquitos, en esas cosas, Agatha Christie. Bueno, yo recuerdo una vez que leyendo ahí a Dashiell Hammett y todas esas cosas, venía una cuestión que decía inscripciones para que se haga detective. Yo más de esa inscripción, y eso era en México. Yo recuerdo cuando yo le di eso a mi mamá miró, tú estás loco, ¿tú qué piensas? Entonces, todo eso ahí empezó. Empezó con Agatha Christie, con Dashiell Hammett, con Raymond Chandler, con Arthur Conan Doyle. Claro, y en ese momento pues el despertar cultural estaba en cero. Bueno, pero sabemos que últimamente Montería como ciudad ha tenido un despertar cultural. Creo que Lina lo conoce de primera mano, siendo dueña de una librería bastante reconocida de la ciudad. Lina, me gustaría preguntarte, ¿cómo has vivido tú como librera la experiencia del despertar cultural que ha tenido Montería en los últimos años? Bueno, ha sido una experiencia agridulce, para ser sincera, porque hay una parte de mí que es idílica, que es romántica y dice, sí se puede, una librería en Montería, claro que sí, hay lectores en Montería, pero cuando tú vas a revisar las cuentas, cuando tú vas a hacer balances de indicadores, cuando le vas a aplicar la ingeniería para la que yo estoy formada, tú te das cuenta que el crecimiento de la librería como negocio no se compara con otro tipo de comercio, ¿verdad? Entonces yo me vivo moviendo en esas dos aguas, en las aguas de la razón de mi formación empresarial como ingeniera industrial y en esas aguas de la librera que persigue el sueño de que una librería sí es posible en Montería y que sí hay un público que responde a la demanda y lo está haciendo, no a la velocidad que uno quisiera, ¿sí? Bueno, como monteriana que soy y que he vivido aquí toda mi vida, pues yo he visto cómo las librerías nacen y mueren en Montería. Y no te niego que eso realmente nos causó temor a Luis Fernando y a mí, quienes somos los emprendedores o los empresarios del Libro Tinto, los soñadores del Libro Tinto, más a mí que a él, sin duda. Porque pues haciendo balances, después de Domus Libris, después de ver que cerró Librería Suramericana, yo decía, somos realmente unos atrevidos
al apostarle a una librería cuando hemos visto que realmente las librerías no son sostenibles en Montería. Y vino la pandemia y nos tocó cerrar el local de la Avenida Primera, que apalancaba con otras líneas, como la línea de vinos, como la línea de la cafetería, del consumo, apalancaba la línea de libros, ¿sí? Y nos tocó suprimir el consumo y quedamos estoqueados con vinos cuando yo tenía un plan de ventas ambicioso para llevar vinos al Club Campestre, al GHL, y ya estaba visitando a los gerentes de compras, ¿verdad? Porque yo decía, es más sostenible la línea de vinos que la de libros, y la de libros iba a crecer más lentamente. Pero afortunadamente llegó la pandemia y la pandemia nos demostró que volcando toda la atención, concentrando todos los esfuerzos a las estrategias que mostraban los libros como aliados, como acompañantes, como consuelo, como medicina en el confinamiento, fue posible el libro tinto que conoces hoy, el libro tinto que halagas hoy, el que tiene un club de lectura de niños, de alrededor de 15 niños que se congregan todos los sábados a las 10:30 de la mañana y son más puntuales que yo porque desde las 9 me están pidiendo el link, a pesar de que están hastiados de la virtualidad, están ellos allí por el placer de conversar una lectura que escogieron, de conversar la lectura, de compartir sus emociones, sus pensamientos. Y tenemos un club de lectura de adultos y tenemos lectores que nos siguen desde Medellín, Bogotá, y están allí fieles y muy pendientes de cuál es la oferta literaria, cuál es el libro que viene el siguiente mes. Y ya empezamos con el club de lectura de jóvenes y hoy no damos abasto. O sea, hoy Luis Fernando, mi persona, realmente ya somos insuficientes en ese equipo creativo. Operativamente la librería ya nos consume, ya estamos vendiendo más de 350 libros y lo que hemos logrado en oferta literaria era impensable cuando la pandemia llegó y cuando yo pensaba los vinos van a salvar al libro tinto y van a apalancar la librería. Resulta que no, hoy la librería nos está dando ingresos, está pagando mi salario y allí vamos. Que además es muy importante, Lina. Entonces, bueno, perdona, entonces por eso te digo que es agridulce, ¿verdad? Porque entonces uno despliega toda la creatividad, toda la pasión, todas las estrategias de mercadeo, de redes, ya tenemos página web, en fin, nos inventamos a cada rato formas de empaquetar los libros. Regala un libro, regalar amor es regalar lecturas, lecturas son amores, y entonces va la caja, una caja con vino, libro, café, una caja con método de café que tiene una melita, que tiene los filtros para el café, pero también tiene un libro. Y entonces me dicen, me vendes la caja, me vendes el café, pero no me interesa el libro. No, debe ir el libro, ¿sí? Esas estrategias han funcionado y entonces sí puedo decir que hay un despertar, hemos cautivado a un público. Quisiera que fuera un público mucho más amplio, que las respuestas fueran más rápidas, pero también me calmo, Luis Fernando me calma y me dice, todo tiene su momento y el tema de la lectura no es como la comida, no es como la ropa, no es como el deporte. Muchas gracias, Lina. Bueno, aquí quiero hacerles como una explicación para aquellos que de pronto no lo saben o que no conocen a nuestros invitados. Tenemos a Lina, que es librera, que en la mayor parte de su tiempo es librera y además lectora, pero también tenemos a Toño, que es periodista, es escritor, es columnista de opinión.
Entonces tenemos dos papeles. Lina vende libros y yo sé que Toño los compra, estoy segura de eso. Entonces tengo unas preguntas para Toño específicamente. Cuéntame, Toño, cuando entras a una librería, ¿qué esperas encontrarte? Una pregunta. Y la otra es que si en algún momento has ido por un libro y de pronto has salido con 5 y de pronto se te pasaste del presupuesto y ya luego Lina pues nos confirmará si esto es muy común o poco común entre quienes visitan. Súper interesante esa pregunta, me y quienes gusta. visitan pues las librerías de manera frecuente. Entonces, Toño, tienes la palabra. Te empiezo a responder la segunda. Antes de ayer, el jueves, iba en un vuelo Montería-Cali. Me tocó quedarme en Bogotá un rato mientras hacía la conexión a Cali. La librería nacional que está por la salida de los vuelos de Avianca. Iba con mi hijo Felipe. Vas a entrar, acuérdate que lo que me has dicho, que no te puedes controlar. Entonces salí con 4 libros. Iba por uno, pero no lo había. Y de pronto miré un libro y yo le dije, ¿me dejas ver cuáles son los autores? No tenía las gafas en ese momento, entonces los buscó. Son argentinos. Yo le dije, ya, bien. Y háblame de ellos. Y me dijo, no. Uno tiene 32 años, el otro tiene 42 años, vienen de la universidad de no sé qué, Estados Unidos, son los mejores analistas en tal cosa. Y le digo, espérate un momentico, Felipe, ve a buscarme las gafas. Entonces, ahí fue un momentico, me trajo el bolso y terminé llevándome 4 libros. O sea, ahí empiezo con la segunda pregunta. Entrar para mí a una librería es algo maravilloso. O sea, es maravilloso. Ellos tienen una forma que cuando tú entras ahí al frente están todas las novedades. O sea, y empieza uno a girar de derecha a izquierda, o sea, así. O sea, es la forma en que yo lo hago. Empiezas a coger, a mirar. El olor de los libros es algo impresionante. El papel, eso es algo. No. Y empieza uno a cogerlo y es como si fuera un imán. Como si ese libro te estuviera diciendo, llévame. Y he leído, a alguien leí, hay libros que tú compras que vas a leer. Hay libros que tú compras porque los vas a consultar. Hay libros que tú no sabes si los vas a leer. Y hay libros que se quedan allí esperando a que los leas. No hay nada más gratificante para mí que entrar a una librería. Y nunca, jamás que he entrado a una librería he salido con las manos vacías. Listo. Y el día que sales con las manos vacías, realmente ese es un día triste. Debe ser un día triste para ti, un día gris. Entonces no lo he tenido. No, qué bueno. Qué maravilla. Cuéntanos, Lina, desde tu experiencia ahora estando del otro lado, ¿cómo es esa experiencia de ver llegar a alguien? No sé si de pronto tú ves algunas luces en las personas cuando entran para recomendarles, para referenciarles acerca de algunos autores. Cuéntame tú como librera, ¿cómo haces para que una persona como Toño, que ingresa por un libro, salga con 4? Bueno, por lo que he escuchado de él y digamos por la honestidad que le veo en su expresión, no tengo que hacer ningún esfuerzo. El lector, cuando ya es aventajado, llega directo a la estantería. Pregunta puntualmente lo que necesita y se deja perder en la estantería, ¿sí? Entonces, con esto te digo que hay tipos de visitantes a las librerías. Están los lectores aventajados, los lectores eventuales y los no lectores, ¿sí? Uno los identifica muy fácilmente. El aventajado hace eso, se deja perder, se deja llamar por los libros, se sorprende, ¿sí? Tú le ves los ojos desorbitados y
Dios santo, no tengo presupuesto, voy a dejar mi salario aquí, Lina, por Dios, ¿qué es esto? ¿Por qué me haces esto? ¿Sí? El que es eventual se deja llevar. Entonces, mira, y me llegó esto, y te acuerdas que la vez pasada preguntaste por tal, no lo teníamos. Bueno, no me llegó ese, pero sí me llegó este otro. Y el que no es lector ni siquiera mira a la estantería, y es el que más me entristece y por el que intento hacer algo, ¿sí? Si llegan a Librotinto todavía buscando el formato de consumo, ¿sí? Todavía llegan, ¿qué me puedes ofrecer? La carta. Entonces, no, imagínate cuando yo les digo, no, lo sentimos, ya no tenemos carta, somos completamente librería. Somos una tienda de café de origen, tenemos café de origen huilense, café de origen de Antioquia, y tenemos vinos importados y toda esta oferta literaria, pero ya no tenemos atención en mesa, ya no somos un lugar de consumo. ¿Te interesa algún libro? ¿Sí? Ah, sí, pero la estantería no la miran, ¿verdad? Sin embargo, allí les dejamos igual si quieres un detalle, qué te gusta leer. Hay veces que me responden el qué te gusta leer, me dicen, no, yo venía por un café, o no, sí, ya yo sé, para la próxima, ¿sí? Entonces, el lector se conoce a legua, el lector se conoce a legua y es fascinante ver cómo se pierden en los libros, y cuando ya se abren, uy, son una fuente de recomendaciones, son un catálogo andante. Cuando ellos conversan, aquí… Toño se ríe porque él se siente identificado. Son un catálogo andante. Los libreros no nos las sabemos todas. Los libreros no podemos leer todos los libros de la estantería. Pues hay quienes nos preguntan, uy, ¿tú te has leído todo eso? Ojalá, pero no, a mí no me va a alcanzar la vida para leerme todo eso, ¿sí? Entonces, la retroalimentación, la comunicación, la conversación con los lectores, uy, nos nutre de una manera que no te has imaginado cuánto nos ha servido para hacer crecer esa oferta literaria. Lina, tú nos estás comentando un poco como de tu relación con la lectura, porque, bueno, dentro del imaginario está que los buenos libreros deben ser buenos lectores, y me surge una pregunta para los dos, y es saber, en medio de su vida profesional, de su vida familiar, sabemos que hay muchos estudios que nos confirman que no es muy grande el porcentaje de personas que dedican 2, 3 horas o que dedican un momento diario a la lectura. Conozco de ustedes que sí lo hacen. Me gustaría que nos comentaran cómo sacan ese espacio, si es negociable, si llega un momento en el que no, si lo hacen por disciplina o si lo hacen por pasión, cómo se organizan en medio de sus actividades profesionales, de sus vidas personales, para abrirle espacio a la lectura, sobre todo en medio de tantos dardos de entretenimiento con los que contamos actualmente. Adelante, Toño. Qué pregunta. Yo creo que es algo integral. O sea, que empieza desde la casa, recorre el colegio, recorre las amistades, recorre los aeropuertos, recorre las paradas de buses, recorre la universidad, recorre todo. Cuando yo estaba en la universidad, un profesor nos decía, ese cuento de que no es que yo no tengo tiempo, no me da tiempo. Estoy hablándote de década de los años 80. Bueno, ¿y por qué Ardila Lule sí tiene tiempo para sentarse y hacer un negocio? ¿Y tú crees que él, antes de hacer ese negocio, no se sentó toda la noche para leer unos informes financieros que es peor que un libro? Entonces, ¿cómo vas a decir tú que no tienes tiempo? Yo creo que nosotros nos hemos llenado de unas excusas mediocres, ¿me entiendes? O sea, es una mediocridad de que leer no da nada. Pero te vives ahora con las redes sociales leyendo una basura, horas. Cuando hay unos autores que te pueden regalar
40 minutos, 20 minutos de una lectura que te enriquece el alma, el espíritu. Entonces yo creo que es un problema de actitud. O sea, ya hablando de adultos, porque habría que separar eso, ¿me entiendes? Porque si vemos los muchachos, los pelados, bueno, los papás buscar la manera de incentivar la lectura. En el colegio, incentivar la lectura, como nos las incentivaba ese profesor Neri con esa novela. Ahora me van a leer para la otra semana el cuento tal. ¿Quién no se lo leía? ¿Por qué? Porque todo el mundo estaba esperando qué capítulo venía él con la novela. Entonces era una cuestión. Pero hoy en día los profesores, y yo creo que es un problema de educación, les interesan otras cosas. No tengo nada contra los profesores ni nada. Mi más grande aprecio son con todos los profesores, porque soy lo que soy por ellos. Por nadie más. Por todo lo que me enseñaron y porque me obligaron a leer. Entonces yo creo que es un problema, es una actitud que nosotros, no sé, qué bronca le tenemos a la lectura, que no tenemos tiempo, eso es para no sé quién, eso es para no sé qué. No. Sí se puede leer. Había un profesor que también nos decía algo y nunca se me olvidó y lo apliqué. Compren un diccionario y antes de dormirse apréndanse 5 palabras abriéndolo así. Donde abrió, la primera palabra que viste, te aprende ese significado. Y él decía, el viernes te has aprendido 25 significados de 25 palabras. Sábado y domingo no, porque yo sé que ustedes se van a meter cerveza y no sé qué, todo. Entonces el otro ya van 50. Y si vieras todo lo que eso hace, 5 palabras todas las noches de un diccionario, y terminas aprendiendo significados de palabras que nunca sabías que existían. Lo mismo, ¿por qué no me puedo leer 5 páginas todas las noches? 3. Son 15 el viernes. Si el libro me interesó, voy. Entonces, es un problema de actitud. Nosotros, yo creo que eso es como algo de nosotros. Mira, ya hay hasta audiolibros y tampoco los oyen, pues. Entonces, ¿cuál es el problema entonces? O sea, hay audiolibros, bueno, ya no te toca leerlo, te toca oírlo, pero tampoco los oyes. Entonces es un problema de actitud, de no querer aprender y de querer ser mediocres. Toño, pero dentro de tu... Sí, claro, adelante. Pues yo me distancio un poco porque yo sí creo que hay un problema estructural, ¿sí? Hay mucho de la actitud, pero también hay mucho en la educación. ¿Tuviste ejemplo en tu casa cuando eras niño, veías a tu papá, a tu mamá leyendo? Claro, mi papá era el corresponsal del Tiempo y había que leer ese periódico todos los días. Y el día que mi mamá compraba El Espectador había un problema. Eso va explicando mucho, ¿no? Una educación, una crianza que no privilegia la lectura difícilmente te va a dar generaciones de niños, de jóvenes que lean, ¿sí? El ejemplo es lo que mejor educa en la lectura. Entonces, también me distancio del método de las 5 palabras nuevas que te tienes que aprender y escribir el significado, porque con mi hijo no funcionó. Tengo un hijo adolescente y definitivamente uno tiene que entender que hay inteligencias en los niños y que hay unos que aprenden así, que son visuales, unos que son kinestésicos. Entonces, qué bonito un sistema, qué bonito un colegio, qué bonito un hogar donde se dé esa preocupación, donde papá, mamá o cuidador se dé a la tarea de entender cómo el niño disfruta el libro como objeto. Estamos sin duda en un momento en donde la imagen prevalece sobre la palabra. Y hay editoriales que lo han entendido muy bien. Entonces tú encuentras un libro álbum, tú encuentras los libros pop-up, pero si no existe ese cuidador, si no está ese docente, si no hay un programa lector, ¿sí? En el colegio que identifique
qué opciones podemos darle a estos niños, cómo los acompañamos en la lectura, difícilmente vamos a lograr una buena actitud, una aceptación, una interiorización de la lectura como una extensión de tu vida, como una actividad que es básica, como dormir, como hablar, como trabajar, como estudiar, ¿ya? Entonces, yo sí creo que el problema es más estructural, y si a eso le sumamos que el niño no está en un ambiente en donde funciona una red de bibliotecas, en el colegio no hay biblioteca, ¿sí? El niño llega a la biblioteca y no encuentra novedades, no encuentra libros acorde a su tipo de aprendizaje, ¿sí? No hay biblioteca en su barrio, no hay agenda cultural alrededor de los libros, no hay ferias infantiles de libros, no hay picnics literarios. Difícilmente vamos nosotros a poder tener generaciones que realmente interioricen la lectura. Entonces, no solamente es la actitud, es un problema estructural en donde la solución hace que converjamos muchos actores, donde la cadena del libro es solamente un actor. Gracias, Lina. Pero Toño y Lina, ¿en qué momento del día ustedes abren ese espacio para la lectura? ¿En qué momento puntual? Si existe una rutina establecida o si, como es en mi caso, por ejemplo, yo leo cada vez que tengo la oportunidad, si estoy a la espera de una cita, si estoy haciendo una vuelta, en esos momentos son en los que yo leo. Pero ustedes, que sé que hace parte de su vida diaria, ¿en qué momento puntual del día lo hacen? Bueno, perdón, siga. Bueno, yo lo hago en la madrugada. A mí la librería me absorbe operativa, administrativa, gerencialmente, desde las 9 de la mañana que llego hasta las 8, 8 y media, que Luis Fernando me dice, ya párale, ya. Este domingo no trabajo. Pero lo hago en la madrugada, de 5 a 6 de la mañana me está rindiendo. A veces me voy un poquito más y ya se ha convertido en un ritual. O sea, es el cafecito de la mañana cargadito con la lectura, ya sea del club de lectura de adultos, ya sea del club de lectura de niños, o de un libro que llegó y definitivamente, o sea, llegó en un pedido y definitivamente no, esto me lo voy a leer, no sé, me lo llevo y lo anoto y después lo pago, pero me lo voy a leer y igual tengo que promover y tengo que conocer qué dice ese libro, como pasó esta mañana con este librito de José Mujica en esta edición hermosísima de las que les voy a hablar al final. Gracias, Lina. ¿Y Toño? No, lo mismo, en la mañana, en la noche, y a veces me toca leer mucho por las investigaciones que uno está trabajando, entonces toca ahí constantemente estar trabajando y leyendo, contrastando cosas. Y como viajo mucho, mira, no hay cosa más agradable que estar en un aeropuerto, un café, una capuchino, cosa. En un aeropuerto. No, perdóname, a mí qué me pasa, que yo estoy haciendo inventario o estoy arreglando estantería, o un cliente me preguntó por redes, mira, ¿qué libro tienes de Malala? ¿Qué libro tienes de Héctor Rojas Erazo? Y resulta que me toca ir a la estantería y encuentro uno que yo todavía no tenía en el radar, y me quedo leyendo la contraportada y me toca buscar en Google algún otro dato que necesito darle al lector, y eso me hace quedarme en los libros, en las contraportadas de los libros, y eso es maravilloso, es de las cosas que más me apasionan de estar en Libro Tinto. Toño, nos hacías una anotación ahora que por tu trabajo, por tus investigaciones, te toca también leer, es casi que una obligación, y estoy enterada de que estás trabajando en un nuevo libro, pero que se ha tardado un poco más de lo normal. ¿Nos puedes adelantar un poco del libro, darnos una premisa, compartirlo en un río de libros? Solo un poco. Cuéntanos por qué se han atrasado de pronto
todo el proceso creativo, que ya sé que se ha trazado. Entonces, lo que nos puedas contar. Porque demoré 11 años buscando a la fuente. 11 años buscando a una persona. Y 11 años la encontré. Y después que me dio la entrevista, a los 5 meses murió. Por eso me demoré. Y ha sido duro. Y como alguien diría, las cosas buenas para los que saben esperar. Muchas gracias, Toño. Entonces ya estamos allí al pendiente de ese nuevo libro. Esperamos pues poder contar con él y poder disfrutarlo también. Lina, seguimos un poco con tu labor como librera dentro de la ciudad de Montería. Cuéntanos cuáles han sido esas experiencias que has vivido dentro de la librería, curiosas, un poco graciosas, que te han llevado de pronto a cuestionarte tu labor, o que simple y sencillamente has disfrutado y que por eso decides levantarte todos los días a ir a la librería. Mira, Luz, eso es lo bonito de los libros, que a pesar de que hayan situaciones agridulces, tú sientes más ganas de trabajar con los libros, de trabajar por la lectura. Pues que yo pueda decirte desagradables, no, todo ha sido una oportunidad de crecimiento, todo ha sido un aprendizaje que le agradezco a la vida infinitamente, infinitamente. El mundo de los libros contiene lo eterno humano, contiene el valor de las simples cosas, que es la etapa de mi vida en la que estoy, ¿verdad? Entonces, trabajar con niños, eso para mí ha sido un redescubrirme. Yo trabajé 13 años continuamente en la docencia universitaria. Trabajé con jóvenes, trabajé con adultos y mientras era docente de ingeniería industrial, de las áreas de calidad, de logística, de organización y métodos, en la Universidad de Córdoba, en la Pontificia Bolivariana, yo decía, qué responsabilidad trabajar con niños, ¿sí? Eso yo creo que no lo podría hacer nunca, lo decía. Y hoy en la librería, mi mayor placer es trabajar, promover lectura infantil. Sin duda, ha sido un redescubrir de esas facultades, de esa sensibilidad que yo creía que no tenía, ¿sí? Entonces, mira que empezar el club de lectura con niños en pandemia, o sea, yo lo que hacía era abrir un live en Instagram y ponerme a leer cuentos en voz alta, y de pronto los niños empezaban a conectarse y empezaban a pedir hablar del cuento, y entonces ya yo programaba de un sábado a otro o de un viernes para el sábado qué cuento íbamos a leer, y les mandaba fotografías por el WhatsApp o por Instagram para que ellos participaran de la lectura. Y entonces cuando ellos leían nos quedábamos conversando, ¿sí? ¿Qué hubieras hecho tú en el papel de ese patito feo? ¿Qué hubieses hecho tú en el papel de la mamá del patito feo? Y te imaginas un final diferente. Sí, Lina, y aquí lo dibujé, ¿sí? Entonces, imagínate yo trabajando con niños, escuchando composiciones escritas sobre sus propias historias, sus otros finales, sobre los planteamientos de vida que un libro como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde te propone. O sea, que un niño me diga a sus 10 años, Lina, el bien y el mal habita en el corazón humano. Si tú decides hacer cosas buenas, es porque tú lo quisiste. Y si tú decides hacer cosas malas, es porque tú también lo quisiste. ¿Sí? De 10 años recibí esa respuesta
de casi todos mis niños el sábado pasado, que comenzamos con el extraño caso del Dr. Jekyll and Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson, imagínate. Entonces, pues eso, haber trabajado con pacientes oncológicos de la Fundación IMAT, esa oportunidad se nos dio este año, en febrero dorado. La directora de la Fundación IMAT, Vivi Gracia, nos dijo: Lina, ¿qué hacemos con nuestros niños? Ellos están confinados ya casi un año, la pandemia les ha dado el doble de duro. Niños que reciben tratamiento contra el cáncer, jóvenes, canalizados, y nos inventamos unos talleres hermosísimos a partir de la lectura del Principito y de Alicia en el País de las Maravillas, que fueron un despliegue de creatividad, fueron un despliegue de alegría, fueron un despliegue de reflexión, y créeme que lo último que encontramos nosotros fue pesar, tristeza, y los niños estaban canalizados, ¿sí? En sus tipis, porque nos inventamos unos tipis para guardar el distanciamiento y también decorar el ambiente y meterlos como en un mundo distinto dentro de la misma clínica, y cantándoles y leyendo, y eso para mí fue transformador. Yo digo, aquí está el propósito del Libro Tinto. Para esto está una librería en una ciudad. Felicitaciones. Para ponerte dos ejemplos. Muchas gracias, Lina, por esa linda labor y también por tu respuesta. Toño, ¿cuál es ese libro que no has podido encontrar porque tenemos una librera y tenemos que aprovecharla? ¿Cuál es ese libro que has estado buscando una y otra vez? Y nada. No, ya ando buscando, son, no sé si ediciones. Entonces uno viene y dice, ¿qué edición tienes ahí de A Sangre Fría? No, tal, no, ya esa la tengo. ¿Qué edición tienes ahí de... Crimen y Castigo. Exacto, entonces ya uno empieza a buscar, es como ediciones, o sea, lo más viejo que puedas tener de ese libro. Entonces uno empieza, no sé por qué a uno se le da por eso. Eso es de un lector ya maduro. Eso es de un lector maduro. Un lector maduro aprecia la edición, aprecia el papel, aprecia la experiencia del libro como objeto. Yo por eso traje estos libros acá. No los traje para mostrar que, ay, no, los que más... No. Lo que pasa es que yo quiero decirles que nosotros estamos realmente mejorando la oferta literaria con libros al alcance de todos, ¿sí? Pero también con libros como estos, que el papel, el diseño, la diagramación, la ilustración te invita a una lectura diferente. Y eso es lo que estamos incluyendo en el club de lectura de adultos, de niños y ahora de jóvenes. Imagínate que vamos, después de Alicia, en el País de las Maravillas, con jóvenes, vamos a leer Emilio, de Jean-Jacques Rousseau. Pero no es el libro texto, es el Emilio ilustrado, que es esta propuesta de esta editorial. Porque la imagen sí tiene prevalencia sobre la palabra escrita, claro, pero la palabra escrita está condicionando la imagen, y la lectura ya lo hacen hoy nuestras nuevas generaciones en distintos formatos. Y a eso le estamos apostando. Bueno, Toño, ya que no estás buscando un libro en especial, cuéntanos cuál es ese libro que tú quisieras que todo el mundo leyera, que tú definitivamente dices, no puede haber una persona que no lea este libro. No te voy a preguntar por tu favorito porque seguro tienes varios, pero sí cuál es ese libro que a ti te inspira a pensar, necesito que lean este libro. En nombre de la rosa, de Humberto Eco. Y periodísticamente, 2. Cuéntanos. A Sangre Fría, de Truman Capote, y Todos los hombres del presidente, de Bud Woodward, que fueron los que tumbaron a Richard Nixon. ¿Por qué En nombre de la rosa? Porque Humberto Eco es uno de los más grandes semiólogos que ha habido. O sea, era un monstruo. O sea, yo no entiendo
¿cómo ese tipo no escribió más? O sea, el manejo de los símbolos, de los signos, la manera de escribir, ese tipo parecía que construyera cada palabra. O sea, cuando uno dice, voy por la calle, sí, voy por la calle, no. Ese tipo cuando lo escribía, en todo el contexto, parecía que estuviera haciendo una obra de arte, voy por la calle. No. Y después he descubierto otras cosas que ha escrito de un periódico que fundaron. Y, bueno, ahí he venido leyendo otras cosas que siempre viven apareciendo de los escritores después, pero que de pronto ellos han escrito antes. Con Dan Brown pasa algo curioso. Cuando sale el Código Da Vinci, bueno, todo el mundo, el Código Da Vinci, el Código Da Vinci. Bien, sí, grandioso el Código Da Vinci. Pero resulta que había salido primero un libro que se llamó Ángeles y Demonios. La editorial se dio cuenta y ¿qué hicieron? Reeditaron Ángeles y Demonios, pero no dijeron nunca que ese libro había sido primero que el Código Da Vinci. Entonces, el que se le haya leído primero Ángeles y Demonios y después el Código Da Vinci lo iba a comprender muy bien. Por eso ellos le sacan al Código Da Vinci después un libro como diciendo para que la gente lo interpretara, lo entendiera. Y después empieza uno a ver que Dan Brown había escrito La Fortaleza Digital mucho tiempo antes y la editorial sino que se calla, no dice nada, lo reedita y cuando tú vienes y dices, mira que hay de Dan Brown nuevo, mira, ahí está La Fortaleza Digital. Y resulta que cuando tú lees en el copyright, ese libro ya estaba escrito antes del Código Da Vinci. Más o menos algo parecido ha pasado con Humberto Eco. Muchas gracias, Toño. Y Lina, ¿cuál es ese libro que quisieras que todos leyéramos? Bueno, muchos, pero sabes, antes de contestarte, Luz, cuando yo me leí el Código Da Vinci, yo me fui a una investigación que citaba Dan Brown, que se llama El Enigma Sagrado, que es de un par de historiadores de la BBC de Londres. Y tú no te imaginas, eso coincidió con la escritura de mi trabajo de pregrado, en el año 2003, hace rato, ¿verdad? En el año, 2003, 2004. Es una investigación histórica, es un libro más o menos como de 500 páginas. Es un libro referente para mí. A mí me tocó escribir mucho tiempo técnicamente, ¿sí? Proyectos de investigación, artículos académicos, etcétera, etcétera, esas cosas que salen de la docencia. Pero mi primer ejercicio de escritura para el desarrollo de la tesis en mi trabajo de pregrado, yo simplemente lo que hice fue copiar el estilo de argumentación de esa investigación histórica que es apasionante. Te recomiendo mucho El Enigma Sagrado, que es la investigación histórica que a partir de un suceso permite encontrar digamos, la ruta del Santo Grial y del Priorato de Sion que ficciona después Dan Brown. Es un libro maravilloso, argumentativamente hablando, ¿sí? Es una investigación que no tiene ningún quiebre, no tienes cómo tumbar esa investigación, es excelente. Bien, ahora para todo tipo de público, 1984 de George Orwell. Dios santo, es un libro indispensable, nosotros lo tenemos en la categoría de imprescindibles. ¿Por qué? Porque te ayuda a entender cómo funciona el mundo, ¿sí? Te ayuda a entender cómo te manipulan, ¿sí? Y tú decides si tienes esperanza o eres pesimista, tú decides qué hacer, ¿sí? Tú decides si te quedas con la desesperanza del nada va a cambiar o tú decides apostar, no, algo tiene que cambiar. Para mí 1984 es de las lecturas que marcó mi experiencia como lectora. 1984,
este libro, por ejemplo, El capote de Nikolai Gogol, que lo puede leer un niño de 10 años, 12 años, un adolescente, un adulto, un abuelo. Es un cuento ruso del siglo XIX y tiene una vigencia contundente. Permíteme una acotación con 1984 de George Orwell. De verdad que sería de irse uno de aquí y que haya algunas de las personas que estén acá y decidan leer ese libro, es un gran triunfo esta tarde. Ahí uno puede entender lo que ha pasado, lo que está pasando y que está pasando igual como ese libro, pero claro, con la actualidad y lo que puede seguir pasando. Él tiene otro libro que se llama Revolución en la Granja, que es una revolución de los animales también. Cuando ustedes escucharon ese gran programa, El Gran Hermano, que esos reality, esas pendejadas, esa palabra, El Gran Hermano, sale es del libro de George Orwell, 1984, porque el gran hermano es ese tipo que manda y que todo mundo tiene que tener una foto en su casa y que el tipo mira de tal manera que si tú estás en el cuarto parece que te estuviera mirando. Es un libro aterrador y de verdad que hay que leerlo y podrá uno entender muchas cosas que han pasado y que nos están pasando. Gracias, Toño. Bueno, ya aquí quedaron anotadas esas recomendaciones y para finalizar este conversatorio, porque continuamos con otros conversatorios, ¿cuáles son sus recomendaciones generales de lectores a lectores? Pues ya empezamos, ¿no? Con 1984, de libros que recomiendo. Si deseas, puede ser de libros o a nivel general también puede ser. Bueno, voy a hacer una relación de unos 5 libros. 1984, El capote de Nikolai Gogol, El maestro y Margarita de Bulgakov. Leer a los rusos es indispensable en la vida. No sé cómo te ha ido a ti con los rusos, pero los rusos son tremendos para ayudarte a entender el mundo y a entender sobre todo que los absolutismos, los totalitarismos no llevan a nada, ¿sí? Ni en los modelos neoliberales ni en los modelos socialistas, ¿no? Porque es importante también como lectores siempre dejarse permear por la estructura política, por la composición de la sociedad. Después del Maestro y Margarita, Toni Morrison, Ojos Azules, Ovilov, y yo creo que podríamos finalizar con este filósofo que me ha ayudado a mí. Yo no soy de filosofía, a mí me cuesta la filosofía, estoy empezando a leer filósofos como tal, pero con Byung-Chul Han no, me ha ido muy bien. Entonces, La sociedad del cansancio, La desaparición de los rituales, La agonía del Eros, que son ensayos que no sobrepasan las 80 páginas y te llevan con un estilo muy liviano, muy al alcance de todas las disciplinas, de todos los oficios. Es llevar a estos planteamientos que son de vida de una forma muy sencilla. ¿Sí? Serían como mis recomendados. Y de lectores, no, pues dejarse llevar, dejar que el libro te encuentre, no buscar excusas, como dice Toño, siempre se puede leer. Y una vez le coges el gusto a la lectura, no paras, ¿sí? No, tu espíritu, tu alma, tu mente te pide más y más y más. Eso es algo que no tienes que programarte ni obligarte, es simplemente que te dejes llevar. Y bueno, lo que te decía Luz, que converses la lectura. Si algo ha sido también muy ventajoso para el crecimiento del Libro Tinto, para captar lectores y público y que nos recomienden y todo eso, que mandemos libros ya
a todas partes del país, es precisamente que nosotros hemos podido crear un espacio donde la lectura se conversa, ¿sí? Donde podemos hablar de eso que te gustó, de eso que no te gustó, de eso que te motiva, de lo que quedó pendiente, y esa interacción, ese intercambio de ideas, de momento, ya hace que ese libro haya sido especial. Y vas a buscar nuevamente esa oportunidad de poder encontrar y ver al otro, que es lo que permiten los libros. Toño, tus recomendaciones. Bueno, ando en una búsqueda de que si no conocemos el pasado nuestro reciente, la historia, no es volver a que lo vamos a repetir, sino que tenemos que conocerlo para poder entender lo que nos está pasando y para dónde vamos. Entonces recomiendo 2 libros de Vargas Llosa. Tiempos Recios, que es de ahora, hace poco, y La Fiesta del Chivo. La Fiesta del Chivo, que sí ya tiene un tiempo, es la historia de cómo José Leonidas Trujillo, el dictador en República Dominicana, sostenido por Estados Unidos. Tiempos Recios, cómo Estados Unidos se mete a Centroamérica, tumba un presidente por documentado, y ya la CIA desclasificó los archivos, viene y tumba a este presidente en Guatemala y Arbenz, y se forma qué problema. Entonces ahí empieza uno a entender por qué Centroamérica tiene todos los problemas que tiene. Entonces ese es un libro. Hay un par de libros de un escritor mexicano que él es el corresponsal ante la Casa Blanca en Washington, D.C., de la revista Proceso de México, que se llama JJ Esquivel, que el libro me llama poderosamente la atención y yo lo recomiendo, es para que nos demos cuenta por qué el problema del narcotráfico en Colombia llegó a tener tanto poder. Y se llama La CIA, Camarena y Caro Quintero. O sea, cómo esa relación de la CIA con el narcotráfico en Guadalajara y con el cartel de Medellín, estamos hablando de la primera mitad de la década de 1980, o sea, el primer lustro de los 80, cómo la CIA hizo una alianza con el cartel de Medellín y el cartel de Cali y el cartel de Guadalajara para mandar droga a los Estados Unidos, que paraba en México a cambio de que permitían entrar la droga, pero sí bajaban de allá armamentos y pertrechos para la contra nicaragüense. Entonces uno entiende, cuando uno lee esos libros, uno viene y dice, ahora entiendo por qué el cartel de Medellín y por qué estos mafiosos tenían tanto poder, porque ellos decían, es que nosotros negociamos con la CIA, nosotros negociamos con Estados Unidos, y quiero que sepan que todo eso está documentado. No es que es mentira, está documentado, y el periodista lo documentó. Y para terminar, el último libro, eso que yo les digo, que a veces los libros tienen un imán que lo llaman a uno, este libro, el libro negro de la nueva izquierda, que es el que le dije de los 2 argentinos, que yo le pregunté, averíguame de los 2 argentinos, que uno tiene 32 años, el otro 42, y que vienen de unas universidades de Estados Unidos prestigiosas y que son buenos investigadores, y que ahí que estoy empezando a leerlo. Y me gusta eso ahora mismo por lo que estamos viviendo, porque estamos viviendo algo raro. El comunismo cayó hace tiempo. Yo no conozco ningún país comunista que haya florecido. Si alguien lo conoce, que me lo diga para documentarme. Pero estamos viendo algo raro que está sucediendo. Entonces toca irse a la historia, toca ir a mirar qué pasó para poder entender lo que está pasando, con todo el debido respeto, por supuesto. Bueno, muchas gracias, Toño. Muchas gracias, Lina, por acompañarnos y por aceptar esta invitación. Los invitamos a seguir disfrutando de un río de libros. Apenas empezamos, y a quienes están aquí con nosotros, los invitamos a la conferencia que continúa, que se llama Las claves del pasado, experiencias empresariales, comerciales y de negocios en la construcción histórica de la región del Sinú,
dada por el doctor José Trinidad Polo Acuña. Muchas gracias a todos los que se conectaron con nosotros y en breves minutos ya estaremos con la siguiente conferencia.